Bueno, a nosotros no nos tienen que decir qué hacer con los derechos humanos. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. ¿Y quién le contestó? El senador Luis Naidenoff. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Vamos a hablar con él, porque también en el día de hoy, bueno, hubo una novedad. Por lo menos se salió de la fase 1 en Formosa. Naidenoff, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, a ver, en primer lugar, vi que le contestó a Santiago Cafiero, al jefe de gabinete, con esta frase: a nosotros no nos tienen que venir a decir qué hacer con los derechos humanos. ¿Qué le pasó cuando escuchó decir esto al jefe de gabinete? Me parece que, a ver, la primera impresión de un jefe de gabinete que no dimensiona el daño que se le genera no a un gobierno, sino al Estado argentino con la violación de los derechos humanos en la provincia de Formosa. Un jefe de gabinete que tiene una mirada selectiva de los derechos humanos, únicamente lo relaciona en función a una época trágica de la Argentina, y que lamentablemente en todo este tiempo el jefe de gabinete, como responsable de la administración, es uno de los principales cómplices, junto con el gobierno nacional, de todos los abusos y atropellos que se han dado en la provincia de Formosa en el marco de la pandemia. No únicamente con los aislados, sino en el marco de la pandemia. Ya a esta altura, digo en el marco de la... Perdón, que le hago un punto acá, sí. Pero ya a esta altura usted los considera cómplices de la situación que está sucediendo en Formosa. Cómplices y corresponsables de la situación que ocurre en la provincia de Formosa al gobierno de la nación. Cómplices y corresponsables, porque durante meses ciudadanos de Formosa que tenían que ingresar a su provincia no lo podían hacer porque la nación no garantizaba la libertad de transitar libremente en la República Argentina, y nosotros asistimos en nuestra provincia como un joven de 23 años perdió la vida en el intento de cruzar un río. Cómplices y corresponsables porque tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema porque la política no resolvió con sentido común lo que la Constitución prevé. Cómplices y corresponsables porque con el anuncio, y mejor dicho, con el anuncio del gobernador de la visita de Pietragala, con 48 horas de anticipación, se procedió al desmantelamiento de todos los centros de aislamiento prácticamente que existían en la provincia. Y en el mientras tanto, cuando denuncié ante el secretario de Derechos Humanos las cosas que ocurrían en la provincia de Formosa, nada cambió y los abusos estaban a la orden del día. ¿Y la reunión que mantuvieron hoy con Amnistía Internacional, cree que va a tener algún fruto de aquí en adelante? Esperemos que sí. Y quiero poner en valor el rol de Amnistía Internacional, no solamente con la situación de la violación de los derechos humanos que se han dado en este contexto actual de pandemia, sino también con los varados, con quienes no podían ingresar, quienes también participaron en la Corte y denunciaron estos hechos. Lo que me parece lamentable es que el Estado argentino, porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado, o que el Estado argentino mire a los costados o actúe con absoluta connivencia y las respuestas tengan que venir a partir de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Alto Comisionado de Derechos Humanos, por esta especie o principio medular de la Argentina de la lealtad política malentendida. Yo creo que esto es un daño enorme que se le genera al Estado, fundamentalmente con la historia de arrastre del país en materia de vulneración de derechos humanos. Ahora, usted hablaba de cómplices y corresponsables, ¿no? Mencionábamos recién a Santiago Cafiero. Quería preguntarle por el silencio del presidente de la Nación con respecto a esto. Bueno, ahí está. El presidente fue el que en su momento lo abrazó a Infran como un gobernador exitoso y ejemplar en el marco de la pandemia. Y con las violaciones a los derechos humanos nadie ha dicho nada. Pero te voy a aportar algo más. No conozco ningún organismo de derechos humanos que se haya solidarizado de arranque cuando a 2 mujeres concejales de esta ciudad fueron esposadas y privadas de su libertad. Tanto se habla del género, tanto se habla del principio de igualdad y de los atropellos, y no conozco ningún organismo de derechos humanos que antes levantaba la voz y que levantaran la voz, por lo menos por respeto a las mujeres en la Argentina. Claro.
Claro. Bueno, otro de los silencios también que aturde Naidenov es el de la responsable del INADI, ¿no? De Victoria Donda. Bueno, a ver, este es un gobierno que tiene una mirada selectiva de los derechos humanos. Para Pietragala, la urgencia pasaba en pandemia para lograr la prisión domiciliaria de Jaime, de Martín Báez y de Vudú. La vulneración de derechos humanos en Formosa no importa porque gobierna un afín del propio Frente de Todos. Esa es la lectura política. Y lo mismo va para Donda. Lamento por Victoria Donda porque la consideraba una dirigencia política con fuerte compromiso y con una mirada progresista. Pero bueno, cuando se ejerce una función, ahí realmente se ve el compromiso que se tiene, o con el Estado, o con el partido o el frente que gobernás. Es más que evidente que hay una corporación que tiende a defender a los propios, perdiendo de vista que uno tiene que defender el interés colectivo de la Argentina. Naidenov, usted muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes.